buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma. Voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ transmite. También mi canal personal, youtube.com/Palma Dante, es un espacio donde ustedes pueden escuchar y también ver el programa, como siempre les ofrezco. Hay redes sociales para comunicarse, Twitter no guión bajo estoy guión bajo solo, también está el Facebook No Estoy Solo, también está el Instagram No Estoy Solo Radio. Incluso a veces yo les dejo directamente, comuníquense conmigo en mi canal de YouTube o me mandan un mail a danteblog@gmail.com para diferentes mecanismos a través de los cuales estamos en contacto en la semana. Eh, Hoy con la estructura de siempre, ustedes saben, una editorial, una sección segunda, la segunda parte del programa que va mutando. Hoy volvemos a las grandes entrevistas, después les voy a contar una gran entrevista a quién. Y eso, a nivel político, me parece que la novedad está, algo de eso voy a mencionar en el editorial, pero lo hago solo en un párrafo. Me parece que la cuestión Bullrich está ingresando en un terreno de no regreso y con final abierto, ¿no? Me refiero a ya una serie de señales de autonomía que a muchos otros por mucho menos le hubieran costado la cabeza, ¿no? En este caso, más allá de que fue una formalidad, que aparezca en todos lados, que ella misma, digamos, se haga difundir primero su diferencia respecto del gobierno con el retiro del pliego, ¿no? De una candidata aparentemente por ser familiar de un periodista, y a partir de eso ofrecerle la renuncia al presidente, bueno, que evidentemente no fue aceptada. Es un signo que no es novedoso, que ya se viene dando, como que ella juega sola, como siempre uno podría decir, es una forma de vida. En los distintos partidos, en realidad, Bullrich juega para el partido bullrichista. Eh, lo que pasa es que también ahora lo hace por lo menos así lo dicen las encuestas, con una base propia siempre entre comillas, ¿no? Porque habría que ver qué sucedería en caso de que, por ejemplo, Bullrich decidiera romper con la Libertad Avanza y jugar sola o volviendo a PRO. Hay su vínculo con Macri, me parece que tampoco es un vínculo, ya, tampoco me lo imagino a Macri ahora abrazándola y diciendo, volvé, que vos sos la candidata. Así que bueno, digamos, está claro que el terreno es complicado. Y a su vez la tentación que tiene ella es la bueno, finalmente pareciera pan comido presentarse a las elecciones de Cava y ganarlas, digamos, en 2027. Creo que eso no hay duda de que las gana. Pero eso supondría renunciar a la posibilidad de volver a ser candidata presidencial. Y el tema de la edad me parece que le juega, ¿no? No le quedan tantos cartuchos en ese sentido, ¿no? Así que, digo, ahí hay un punto que me interesa. Leía, no me acuerdo si fue el jueves, también una nota en Infobae que iba en esa línea, ¿no? Como que bueno, nunca sabe si es así, pero como que planteaba ahí una nota de opinión, una nota que tiene mucho de opinión de una periodista en Infobae, digo, que decía algo así como que el mayor temor que tiene hoy el gobierno es interno y es hacia la derecha. Y saben que si hubiera una ruptura con el bullrichismo, o si también, si el PRO jugara con cierta autonomía y le pudiera robar algo, o no sé, o Villarruel pudiera construir una alternativa y quitarle, es decir, todo eso obviamente podría erosionar y podría alterar la posibilidad de una eventual reelección del gobierno, que la tiene complicada parece en la segunda vuelta, aunque no sabemos quién será el contrincante, eh, pero que en primera vuelta con una serie a ver, o en la medida en que uno pueda especular con que quizás la oposición vaya dividida, bueno, llegar a 40 más 1, quizá le podría permitir llevarse la elección en primera vuelta sin tener que recurrir a una segunda, donde quizás ahí el voto útil le podría jugar en contra. Así que, bueno, me parece que eso es como lo más saliente.
Yo le agregaría, aunque no es estrictamente de esta semana, es algo que se viene dando, y justamente de eso va el editorial, que es la hipótesis Bregman. La hipótesis Bregman. Ustedes creo que habrán oído, ¿no? De repente, hace algunas semanas es como que estamos a punto de que Bregman sea presidente. Y sospecho. Permit, discúlpenme si soy un poco conspirativo y sospecho. Eh, por lo pronto veo eso, como algunos interesados, otros un poco cándidos, otros un poco ingenuos, otros que no tienen ni la más puta idea de cómo funciona el mundo. Bueno, no importa, no lo sé, no puedo entrar ahí en las razones últimas, aunque sí parece evidente que, y hasta razonable, que en una crisis de la representación política de la oposición, y un electorado, especialmente un electorado progre kirchnerista que se ve decepcionado por las propuestas que le hace el progre kirchnerismo, bueno, tienda eventualmente, como se vio en la última elección, a cortar boleta y a hacer que Bregman casi llegue a los dos dígitos. De ahí a proyectar una candidatura nacional, me parece que hay un techo importante, más allá de que, claro, después del fenómeno Milei, es decir, todo es posible. Pero entonces, digamos, más allá de esa especulación, que no tiene mucho sentido que yo me ponga a hacer los números, porque justamente son eso, nada más que especulaciones, o imagen positiva no se traduce en votos necesariamente, sí me interesaba pensar la hipótesis Bregman más bien como un síntoma de otras cosas, ¿no? Si yo no le veo un tono ahí demasiado realista a esto, pero sí que aparezca como posibilidad, habla de muchos elementos que me parece que yo podría aportar, digamos, con cierta originalidad. En principio, me parece que, como alguna vez le dije también, digo, Milei no es la pospolítica, sino en todo caso el último hombre de la política, aquel que justamente descree la política. Pero entonces, Milei no sería lo post-2001, sino el último coletazo del 2001. Tiendo a pensar que sucedería lo mismo con Bregman, y a mí me parece ahí, sin descubrir nada, hay muchos que ya lo hacen, ven en Bregman una especie de nuevo Luis Zamora, ¿no? Una figura ahí de izquierda que en una crisis total, de repente levanta un poco la cabeza, no la alcanza para tener para la presidencia, tampoco le alcanza como fue en su momento Zamora para ganar la jefatura de gobierno, pero hace una buena elección. En su momento Zamora había sacado el 12, si no me equivoco. Eh, eh, bueno, digo, ese es un elemento que ahí aparece. También creo que es un síntoma de la deriva ideológica, diría yo tanto del trotskismo como del kirchnerismo. No voy a profundizar porque después lo voy a desarrollar. Y por último, quizá la más osada de las ideas que le vengo a proponer hoy es que Bregman sería algo así como también el espejo de Milley. ¿En qué sentido? En que sería el voto irresponsable que la progresía y la izquierda merece después del voto irresponsable que la derecha realizó sin culpas a favor de Milei, ¿no? Es decir, si el macrismo y el pulrichismo pudieron votar sin culpa que el país se prenda fuego, hay como una necesidad de la izquierda que siempre está ahí como preocupada por no hacerle el juego a la derecha, bueno, nos ponen un candidato de mierda y lo votamos igual. Bueno, nosotros también queremos prender fuego al país ahora, pero con una de las nuestras. Creo que hay algo de eso, insisto, me parece que es una hipótesis controvertida, pero me gustaría escucharlos, y que me comenten y que me digan qué les parece. Dicho esto, entonces, escuchemos el audio del municipio de Merlo y les cuento rápido de qué va la segunda parte del programa de hoy. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Para seguir hablando de izquierdas, encontré una entrevista del año pasado, que salió en una revista Jacobin, una revista claramente de izquierda, a Enzo Traverso, un intelectual, ¿no? Italiano, que en este caso es consultado a partir de una categoría que él había utilizado y que está en algunos libros, de sus últimos libros, que es la de posfascismo. Él la había ensayado justamente hace unos 10 años, entonces ahora la retoma, ¿no? A la luz de los acontecimientos. Y me parece que es interesante
para los que me escuchan en la radio, vamos a leerla por la mitad, y para los que me ven en el canal, la vamos a leer entera, así que también los invito a hacerlo por allí. Valiosa, además un autor que vale la pena leer, yo no he leído todo, pero he leído 2 o 3 de los últimos libros, y creo que es un tipo interesante, un tipo reflexivo, siempre desde la perspectiva de izquierda, pero lúcido, bastante lúcido. Así que bien, bueno, no me quiero extender porque así me queda ver un ratito para quizás les comento algo en la agenda cultural. Vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos ya de lleno con el editorial del día de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. La hipótesis Bregman. ¿Posibilidad o síntoma? Que Miriam Bregman tiene imagen positiva, que debería ser la vice de Axel, que tendría una intención de voto de 2 dígitos. Bueno, en las últimas semanas, medios tradicionales y redes hicieron eco de presunto fenómeno, por lo pronto llamémoslo presunto, que los más optimistas no tardaron en equipararlo al de Milei, ¿no? En su momento. En este caso no se trataría de un outsider sin partido que arriba a la política, pero sí de la referente de una postura también radical y extrema, que de repente y ante un eventual escenario de crisis de representación, o por lo menos, al menos en la oposición, podría devenir competitiva. Para un partido trotskista sería un escenario jamás visto. Sin embargo, se razona, si ganó un anarcocapitalista, casi que la Argentina se merecería un trotskista, ¿no? Bueno, en fin. Ahora bien, como les decía un poquito en el título, esta hipótesis Bregman, ¿es una hipótesis realista o más bien el síntoma de un escenario que en silencio susurra verdades incómodas? Ya sospecho que imaginan hacia dónde voy porque la pregunta es retórica. Hay quienes ven en Bregman una suerte de neozamorismo, ¿no? Me refiero a un neo-Luis Zamorismo. Y creo que algo de sentido tiene la comparación, especialmente si interpretamos que Milei no es la figura de la pospolítica que emergió como consecuencia del que se vayan todos, sino la mutación final de esa crisis. Recuerden que también Luis Zamora con su partido de Autodeterminación y Libertad, antes con el MAS, etcétera, bueno, fue una figura que digamos, tuvo una larga trayectoria también, pero que justamente en 2003 alcanza como su punto máximo, llegando a los 2 dígitos de una elección en la capital. Pero ahí también hay una discusión sobre qué es Milei, ¿no? Si Milei entonces es eso, es el parteaguas, digamos, que marca un antes y un después, y que es el emergente pospolítico de una era que se terminó, o lo que creo yo que es, bueno, por lo menos lo que yo les propondría como clave interpretativa, o más bien en realidad es el último eslabón de esa crisis, no es el comienzo de lo nuevo, sino la mutación final. Dicho de otra palabra, o sea, entonces Milei no sería lo nuevo, sino entonces el último político que ya no cree en la política, ¿no? Es como jugando un poquito con algunas ideas de Nietzsche. Hablando de filósofos, permítame el eufemismo, a ver si lo pronuncio bien, porque lo escribí y va a ser difícil de pronunciarlo. Fukuyamistamente hablando, por supuesto estoy hablando de Fukuyama, Fukuyamistamente hablando, el fin de la historia, que ustedes conocen y que es famoso, esto de que cuando se cayó el muro de Berlín, se acabó la historia, no va a haber ninguna novedad, digamos, en términos económicos y políticos, sino nuevas formas de lo mismo, porque ha triunfado el liberalismo, por decirlo de alguna manera.
Claro, ello llevado a la Argentina, digamos, el fin de la historia argentina ocurrió en 2001. ¿Mm? Y de ahí en más lo que vendría serían simplemente diversas manifestaciones, no sé cómo decirlo, lo pongo así, pero creo que lo van a entender, digamos, diversas manifestaciones de un contrato social roto. Por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda, pero todo vendría a ser eso, distintas formas de eso que terminó, ¿no? Y yo creo que Bregman sería hija del mismo proceso. ¿Mm? Otra vez, no sería lo que viene después de eso, ¿no? Como una superación de eso, sino, en todo caso, los coletazos de lo mismo. Insisto, de la misma manera que lo fue Zamora con ese 12% en el 2003. Esa es una lectura posible, aunque también yo creo que habría que ser justos y reconocer que durante buena parte de lo que se llamó la década ganada, digamos, esos 12 años de kirchnerismo, existió una recomposición de la política. Es decir, en términos de Fukuyama, hubo una especie de resurgir de la historia ahí. Pero en todo caso, se trataría de la anomalía, ¿no? En una partida que ya estaba resuelta en 2001. ¿Mm? Algo que se salió del cauce, pero eso ya estaba resuelto, me parece, en 2001. Entonces, a ver, si Bregman es un síntoma, o en todo caso, si es un síntoma más de la crisis de representación de los últimos 5 lustros, digámoslo así, también es un síntoma de la deriva ideológica del kirchnerismo, especialmente de su militancia, aquella que, a ver, entroniza a Cristina y hasta le hace, lo habrán visto esta semana, le hace su Goodbye Lenin, ¿no? Proyectando la Casa Rosada en San José 1111. Me permito ahí un silencio. Pero digo, la entroniza y a su vez la escucha bastante poco, en eso que varias veces hemos mencionado acá, ¿no? Como pareciera que por Cristina habla la verdad, pero cuando habla Cristina, en realidad después la militancia y los dirigentes que la siguen hacen lo contrario o dicen lo contrario. Es un caso curiosísimo. Y a ver, porque hace tiempo que, a ver, digo, ¿por qué me refiero a esto de que en realidad Bregman sería un síntoma de la deriva ideológica? Bueno, porque hace tiempo que cuesta encontrar la diferencia entre un militante K y un trosco. Pero no estoy descubriendo nada nuevo, ¿eh? Se disputa la misma agenda y el juego es saber quién es cada vez más radical, ¿no? Radicalizado, por supuesto, ¿no? De la UCR. Por cierto, vamos a ser justos, esto no ha ocurrido porque el trotskismo haya cedido hacia el centro, ¿no? Que podría haber sido también. Más bien es el kirchnerismo en su versión progresista el que se ha acercado allí y el que ha llevado al debate público y a las redes una interna digna de asambleas de facultades de filo y de sociales. ¿Cómo ha ocurrido esto? Seguramente por varias razones, pero quizás la explicación no sea tan compleja. ¿M? O por lo menos a la luz de los hechos podemos encontrar una explicación bastante razonable, aun cuando probablemente haya que agregar algunos detalles. Pero el trotskismo, digamos, más allá de su retórica alrededor de los trabajadores, que persiste, que eso también ocurre con el peronismo, ha abrazado la agenda progresista importada de la interpretación puritana que las universidades estadounidenses hicieron de ciertos autores franceses, en un proceso que, por mencionar un hito, habría comenzado en el mayo del 68. Eso hace que fue lo que ocurrió, una de las cosas más importantes que ocurrió, ¿no? Así que el trotskismo adoptó esa agenda que, insisto, es para mí una interpretación puritana estadounidense de ciertos autores franceses, vamos a ubicarlo así, groseramente, mayo del 68 y todo lo que surge de ahí, ¿no? Postestructuralismo, etc. Y también, para ser junto con los trotskistas, también lo ha hecho el peronismo en su variante kirchnerista eso. De la patria grande y la reivindicación del pueblo, a veces hasta como entidad metafísica, a la autopercepción de identidades. De la redistribución al reconocimiento. De la justicia social al performativo de Judith Butler. De la lucha en las calles a regular los lenguajes de odio en las redes para que nadie se ofenda.
se da así entonces como una gran paradoja, ¿no? Que es que los dos bandos se disputan la atalaya moral de la vanguardia de izquierda, abrazando una agenda directamente funcional a la fragmentación identitaria del neoliberalismo y el capitalismo aceleracionista, ese que dicen criticar, ¿no? Sin embargo, duermen tranquilos, claro, porque lo hacen en nombre del bien que lucha contra el mal. Es el mejor escenario posible, ¿no? Ser funcional al capitalismo aceleracionista y al neoliberalismo, creyendo que no lo sos y durmiendo tranquilo sin culpa. Bregman obtuvo el 9% en su última elección, la verdad que es un muy buen resultado, que se explica por el corte de boleta, casi siempre anduvo ahí por el 5 o 6, lo que se explica por el corte de boleta existente que afectó al candidato de lo que sería el espacio popular, pan peronismo, pan kirchnerismo, pan popular, no sé cómo quieras llamarlo. Estoy hablando de la capital federal siempre, ¿no? Y claro que no es lo mismo, pero con Bregman podría darse una suerte de, yo lo llamaría así, una suerte de revancha progresista en un sentido bastante particular. Voy a tratar de explicarlo. Me refiero a que votar a Bregman presidente, esto es una hipótesis, es una especulación, equivaldría a votar con la misma irresponsabilidad que votó el electorado de Macri y Bullrich por Milei. ¿Mm? O sea, hay una cuestión acá con el progre, ¿no? Que también es parte de su propia concepción del mundo. El progre no se ha permitido ser irresponsable todavía. No se lo ha permitido, no se lo puede permitir. Es el que te moraliza y te dice no le hagas el juego a la derecha, ¿no? Se traga todos los sapos, especialmente los que cocina Cristina y te los pone como candidatos. Sí. Entonces, claro, está como, está ahí. Necesita un acto de irresponsabilidad. Necesita patear el tablero. Hasta ahora siempre estuvo ahí como cercado, como restringido, como atado, ¿no? Eh, Así que necesita hacer su aporte, que eventualmente, o para que eventualmente todo huele por el aire, ¿no? Necesita. Porque la derecha lo ha hecho sin culpa. Yo voto a mi ley, que explote todo. ¿Sí? No tengo ninguna culpa, total. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, especialmente porque lo ha hecho impulsado eh, por su gorilismo. Antes que gane el peronismo, yo voto cualquier cosa, voto al loco este. ¿Sí? Bueno, entonces, uno puede decir, le tocaría a la izquierda hacerlo, ¿no? Impulsada por su lucha contra el fascismo, que uno no entiende bien por qué, pero parece que siempre es de derecha, nunca es de izquierda. Y por qué no, habría que decirlo, también por su gorilismo, ¿no? También por su carácter antiperonista. Porque, a ver, digámoslo, el trotskismo y el progresismo han sido siempre profundamente antiperonistas. Más allá de que los hados y las circunstancias los hayan encontrado en espacios comunes de tanto en tanto, ¿no? Por lo menos las últimas décadas. Pero un rastreo histórico lo muestra con claridad. Quizás no digo que esté ni bien ni mal, o quizás sí está mal, pero no importa. No importa, va, porque podemos discutirlo. Los escribo nada más. Sin embargo, a ver, también déjenme agregar alguna cosa, también para ser justos. Si fuese verdad, aunque yo me permito dudarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que fuese verdad que hubiera una opción trotskista competitiva, bueno, habría que dedicarles unas líneas al peronismo más tradicional, que se deja psicopatear por la progresía, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo, y aquí a ver, los progres y los troscos tienen razón, es decir, el peronismo más tradicional ofrece candidatos que son patéticos, conservadores y acomodaticios. Si no vemos esa parte, también pareciera como... El peronismo siempre ofrece unos candidatos maravillosos, pero la gente de Vino Orate se hizo progresista y está todo el día indignada por estupideces. No lo van a encontrar en mí esa interpretación, quizás en otros sí. Entonces, uno podría decir acá, a ver, un Ricardo Iorio gritando, Bregman existe por ustedes, me refiero a esa visión más tradicionalista del peronismo, de la misma manera que Milei existió por el desastre del último gobierno progresista, no estaría muy alejado de la verdad. Esto parece que tenemos que ser justos. Gente con ánimo conspirativo sospecha que levantar a Bregman es una estrategia
del kirchnerismo duro para esmerilar a Kicillof. Yo desconozco si es el caso. Tengo muchos conocidos y fuentes que así me lo indican y que son creíbles, pero bueno, yo desconozco. Y además también agrego, me parece que aun si fuera así, esas alquimias suelen irse de las manos, digamos, tal como ocurrió con Milei. Mientras tanto, si un eventual fracaso de Milei extendiera los coletazos del 2001, eso sería también, a ver, ¿qué ocurriría si fracasa el último eslabón de este proceso, ¿no? Pero si eso ocurriera no sería descabellado, entonces quizás que se repita la historia en algún punto, entonces imaginar un nuevo 2003, donde la lógica indicaría que, especialmente si no hay paso, porque la paso ahí podría ordenar, pero si no hay paso, no lo sabemos todavía, se podría ir hacia una fragmentación total con candidatos que no superen los 25 puntos, es decir, porque la paso se daría de facto en la primera vuelta, ¿no? Como ocurrió en el 2003, donde entonces vos dividías, entendías, bueno, que candidatos peronistas hay un montón, que vos los sumás y sumaban 60 puntos, pero fueron todos divididos. Y candidatos, digamos, antiperonistas también. Y entonces en realidad vos tenías que ninguno superó los 24 puntos. Cuesta imaginar que siendo Kicillof candidato, Bregman pueda soñar con un balotaje. Yo no veo manera de que me den esos números. Al menos, o sea, si lo que pretendemos es analizar antes que expresar deseos, o hacer un programa provocador, que hable de Miriam, ¿no? Miriam, gana Miriam. Bueno, está bien. Si queremos tener visualizaciones, lo podemos hacer, pero yo no me dan los números. A ver, me puedo equivocar, ganó Milei, así que todo puede pasar. Yo eso lo concedo, y si es así, usen este video para burlarse de mí dentro de un año. Me cuesta verlos y de dónde saldrían esos votos. También igual me pregunto, ¿o será que se busca quitarle votos a Kicillof por izquierda para luego presentarle un candidato moderado apoyado por Cristina para que lo venza a Kicillof, ¿no? A mí me parece una alquimia. Es muy complicado contener ahí todas las variables. Esto no es un laboratorio la política, ¿no? A su vez, del otro lado, las cosas no vienen simples tampoco. Vieron esta semana, o sea, pega un nuevo salto Bullrich para ser el candidato del PRO y dividir el voto de la derecha, o se contenta con ser la candidata ganadora en Cava y esperar su turno presidencial en 2031. Uno diría con la edad bastante al límite, ¿no? Porque estaría llegando con 74, 75 años. Por lo menos para lo que estamos acostumbrados últimamente sería, digamos, alguien grande, ¿no? Que quizás se le pasó ese momento. Yo insisto con esto, no cerremos la puerta a nada, al fin de cuentas vivimos en Argentina, está claro, pero la hipótesis Bregman, a mí, hoy, me puedo decir, y no tengo problema en hacerlo en unos meses, pero a mí hoy me huele más a fantasía palermitana que a realidad concreta. Con todo, su aparición en el escenario no es azaroso, pues, como les decía, retóricamente al inicio, me parece que expresa un síntoma. ¿Síntoma de qué? Bueno, el de un 2001 que decretó nuestro fin de la historia, el de la deriva ideológica del kirchnerismo, y también creo yo del trotskismo, y el de la necesidad de esgrimir el derecho a votar irresponsablemente que un sector progresista de la sociedad añora por lo bajo. Para terminar, a ver, si la derecha tuvo su Joker, ¿por qué la izquierda no buscaría tener el propio? Inauguramos la nueva Municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo,
Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo. Asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993. www.lodelalo.com.ar. Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Estaba buscando una entrevista hace tiempo a Enzo Traverso. Enzo Traverso es un historiador intelectual italiano que tiene varios libros, no he leído todos, he leído algunos nomás, pero que últimamente, digamos, está revisando su concepción de lo que sería el posfascismo, y por eso justo encontré, digamos, una entrevista que le hicieron en la revista Jacobin, de julio del 25, una revista claramente de línea de izquierda, habla sobre autoritarismo y democracia en el siglo XXI. Es una entrevista que, a ver, en la radio la voy a leer por la mitad, porque no me va a dar el tiempo, pero para los que me miran aquí por el canal la voy a leer completa. Si hay lugar, puedo meter algún comentario, pero la verdad que creo que vale la pena, como siempre, aún si uno no está de acuerdo en alguna cosa, pero cuando hay gente inteligente que piensa cosas, siempre está bueno escuchar. La entrevista la hizo Martín Mosquera, a quien no tengo el gusto de conocer. Voy a leerles incluso la introducción que hace ahí el entrevistador. Dice: en un contexto global marcado por el resurgimiento de fuerzas ultraderechistas, el historiador Enzo Traverso ofrece en esta entrevista una reflexión actualizada sobre el concepto de posfascismo que ha venido desarrollando a lo largo de sus escritos. Bien, dice a partir obviamente del segundo mandato de Trump, del surgimiento de la extrema derecha, bueno, un contexto histórico y político que ustedes conocen. Comienza entonces la entrevista. Dice: escribiste un libro que tuvo mucha repercusión, traducido al español como Las nuevas caras de la derecha. Está disponible también, si alguno lo necesita en formato digital, se comunica conmigo. Diciendo: acuñaste el término posfascismo. Desde entonces pasaron varios años y surgieron episodios clave vinculados al ascenso de la extrema derecha que no pudiste abordar en ese momento. Acá dice el asalto al Capitolio en Estados Unidos, el intento similar en Brasil con Bolsonaro, el triunfo de Milei, el nuevo ascenso de Trump. ¿Cómo analizás hoy la extrema derecha y el concepto de posfascismo a la luz de estos nuevos acontecimientos? Y Traverso dice: bueno, el libro del que estás hablando surgió a partir de una entrevista realizada a comienzos de 2016, durante la campaña electoral en Estados Unidos, antes incluso del primer mandato de Trump. Luego hubo una suerte de segunda entrevista ya después de las elecciones hace casi 10 años. Como decís, el contexto cambió de manera muy significativa, por lo que surge la pregunta lógica de qué debería cambiar respecto a la edición original de mi libro. El marco general no lo modificaría. El concepto de posfascismo que intenté delinear en esa entrevista me sigue resultando útil para definir este fenómeno,
aunque no lo considero un fenómeno cerrado o definido. Me parece que sigue siendo un fenómeno transicional, cuyo desenlace final es aún difícil de comprender o de describir con precisión. Sin embargo, no hay duda de que muchas cosas han cambiado y algunas tendencias que ya se podían identificar y analizar hace 10 años, hoy aparecen mucho más claras y podríamos decir consolidadas a escala global. Todos los fenómenos que mencionás lo confirman, ya sea hablando de Europa, Estados Unidos, América Latina o incluso más allá. La mutación más notable, diría yo, no es solo el fortalecimiento de la derecha radical, sino su nueva legitimidad. Eso me parece que es un punto interesante, por eso le di el título, ¿no? Por lo menos en el canal de YouTube, focalicé ahí, ¿no? Que hay una nueva legitimidad de la derecha. Que ya no están en los márgenes, ya no son los radicales que están fuera del sistema. Y dice Traverso, si lo que cambió respecto al análisis que hice hace 10 años es que hoy la derecha radical se ha convertido en un interlocutor legítimo, en muchos casos privilegiado, de las élites dominantes a nivel global. Eso no era así hace una década. En ese momento Trump había ganado las elecciones por sorpresa. Todos los sondeos y analistas daban por hecho que Clinton-Hillary se iba a imponer, porque era ella la candidata del establishment, de las élites. Trump, en cambio, tuvo que enfrentar muchos obstáculos dentro de su propio partido, y cuando fue elegido se lo percibía como un outsider, alguien que había ganado de forma completamente inesperada. Observando las distancias, que obviamente Milei no fue parte de un partido, etcétera, pero uno podría decir que quizás entonces, a ver, una figura como Milei en la Argentina pudiera tener como interlocución a ciertas élites, a cierto poder real, que era inimaginable hace un tiempo y hoy es parte ya también de la naturaleza. Esto lo agrego yo. Si comparamos 2016 con 2025, en aquel entonces Trump firmó un solo decreto el día de su asunción. Hoy firmó decenas. En 2016 no tenía del todo claro qué hacer como presidente. Hoy tiene ideas muy definidas sobre cómo actuar. Por supuesto, ya no es más un outsider, ¿no? Es el presidente de Estados Unidos y cuenta con un aparato consolidado detrás que lo respalda. En 2016 Bolsonaro también era un outsider y nadie podía siquiera imaginarse a alguien como Milei. Giorgia Meloni era una figura completamente marginal en la política italiana. Durante las elecciones presidenciales de Francia en 2017, lo que sorprendió a todos los observadores fue el debate televisivo de Macron y Le Pen, Marine, ¿no? En ese entonces, ella apareció como alguien claramente no fiable. Cuando le preguntaban qué haría con la Unión Europea o con el euro, no sabía responder de forma clara o convincente. En resumen, si la derecha radical no era vista como una opción viable para las élites. Al contrario, era observada con mucha desconfianza, tanto en Estados Unidos como en Europa y también en América Latina. Incluso Bolsonaro no ganó como candidato directo del gran capital brasileño. Tenía apoyos dentro del ejército y algunos sectores económicos sí, pero el candidato a ganar seguía siendo el del PT, que en ese momento aparecía como una opción mucho más sólida. En 2017 en Europa ocurrió algo que fue vivido como una especie de trauma, ¿no? El ingreso de Alternative für Deutschland, ¿no? El Parlamento alemán, eso se marcó un punto de inflexión, ¿no? Poco después surgió Vox y el paisaje cambió de forma significativa, ¿no? La Alternative es la derecha, digamos, alemana, la ultraderecha. Ahora bien, ese proceso no ha sido lineal. Después del triunfo de Trump y Bolsonaro, ambos perdieron las elecciones 4 años más tarde. En el medio vino la pandemia, la crisis económica global que trajo aparejada. En mi libro yo planteaba justamente una hipótesis en ese sentido, o sea, ¿qué pasaría si se produjera una crisis internacional? Sostenía que una crisis de esa magnitud podría transformar al posfascismo en una nueva forma de fascismo. Pero eso no fue lo que ocurrió. Esto lo dice el propio Traverso, ¿no? La crisis, en lugar de fortalecer a la derecha radical, la debilitó, porque quedó claro que era incapaz de enfrentar desafíos de esa envergadura. Yo hablaba entonces de un doble giro. Por un lado, un giro potencialmente autoritario, con la implementación de leyes extraordinarias, un estado de excepción, que pone en cuestión las libertades individuales y colectivas, así como los espacios de acción pública. Desde ese punto de vista, la derecha radical es el candidato ideal para manejar ese giro autoritario. Pero por otro lado, la pandemia produjo también un giro biopolítico, ¿no? En ese sentido, digamos, concepto que uno puede rastrear hasta Foucault, etcétera, de control de las poblaciones, ¿no? Que en la pandemia se vio claramente, el mundo occidental también, pero quizás con mayor brutalidad en lo que fue cómo actuó China, ¿no? Y con una fuerte intervención del Estado orientada a proteger a los ciudadanos definidos físicamente como cuerpos. Eso también es decir, la vida desnuda ahí, ¿no?
proteger a las poblaciones, dice. En ese terreno la derecha radical fracasó en todos los países. Fue un momento de retroceso y en general perdieron las siguientes elecciones. Bueno, habría que decir que en realidad, para ser justos, me disculpe el Traverso que no me puede responder, les respondo yo, pero prácticamente perdieron todos los gobiernos que estaban en ese. La población le echó la culpa a los gobiernos, no importa los signos que fueran. Pareciera que todos los gobiernos fueron bastante incapaces. Creo que de manera es una acusación bastante injusta en algunos casos, pero fueron percibidos como incapaces de responder a un problema que era un problema que se le iría de las manos a cualquier gobierno. Eso es lo que pienso yo. Y después vino una oleada la que estamos enfrentando en el presente. Entonces, insisto, no se trata de un proceso lineal, pero la tendencia general es bastante clara. Esto no significa que estemos frente a un nuevo fascismo con un perfil bien definido y rasgos nítidos. Creo que aún se trata de una constelación muy heterogénea que está buscando formas de convergencia. Y aunque hoy esa nueva alianza entre el posfascismo y las élites globales es innegable, sigue estando marcada por tensiones y contradicciones. No se puede hablar todavía de un nuevo bloque histórico en el sentido gramsciano del término. Es más una convergencia basada en intereses comunes que la constitución de un bloque. Ahí interviene el periodista y dice, bueno, con el auge de la nueva derecha radical volvió con fuerza el debate sobre el fascismo, un debate que tiende a polarizarse entre quienes sostienen que si se trata de fascismo deberá implicar un cambio de régimen político, con partido único, Estado corporativo, como ocurrió en los años 30, y quienes argumentan que si se mantiene la vigencia formal de la democracia liberal, se trataría simplemente de una nueva versión de la derecha tradicional, ¿no? Entonces la pregunta es si esa polarización está mal planteada, ¿no? Si hay fenómenos autoritarios que no se parecen más bien a lo que representa la Hungría de Orbán, ¿no? Un régimen autoritario que se desarrolla dentro del marco de la democracia liberal, conservando al menos sus formas externas. Bueno, hay que agregar que a lo que pasó hace poquito, ¿no? Que Orbán perdió las elecciones y se fue, como un señor, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Y en particular, ¿qué pensás de Orbán? Sí, dice Traverso, este es un rasgo central de las nuevas derechas radicales que, como muchos otros observadores, ya habían señalado hace 10 años. El fascismo clásico establecía una dicotomía radical entre fascismo y democracia. Se definía explícitamente como antidemocrático. Esto no solo lo teorizaban sus ideólogos, sino que también lo reivindicaban con orgullo sus líderes carismáticos. Basta recordar la famosa definición de Mussolini que describía la democracia como un ludus cartesius, ¿no? Como un simple juego de papel. El fascismo hacía ostentación de su desprecio por la democracia. Hoy, en cambio, todos los movimientos y líderes que llamo posfascistas adoptan una retórica democrática. Todos reivindican su pertenencia al marco de la democracia liberal y se presentan incluso como sus mejores defensores. Esa retórica ha sido fundamental para su legitimación ante la opinión pública. Marine Le Pen, por ejemplo, no solo cambió el nombre de su partido y rompió con su padre, sino que afirmó explícitamente su compromiso con las instituciones de la Quinta República y con los valores democráticos. Italia es otro caso revelador, ¿no? Giorgia Meloni lidera un partido con raíces claramente fascistas. Hasta hace pocos años ella misma reivindicaba con orgullo esa herencia, pero desde que llegó al gobierno abandonó cualquier apología del fascismo. No se declara antifascista, por supuesto, pero insiste permanentemente en su carácter democrático y en su adhesión al marco institucional vigente. Esto lo agrego yo. La verdad que no parece poco, ¿no? Claro, uno podría pensar, ¿tiene sentido seguir hablando de posfascismo cuando en realidad los cambios parecen bastante radicales y parecen alejarlos bastante del fascismo? Pero otra vez, no quiero ser injusto, no está Traverso para darme acá probablemente una respuesta inteligente a esa pregunta. En Estados Unidos la paradoja llega al extremo. El asalto al Capitolio en enero de 2021 se hizo en nombre de la democracia. Los manifestantes decían defender una democracia que les había sido robada por los demócratas, es decir, se presentaban como los verdaderos demócratas. Esta es una transformación fundamental. La relación de la nueva derecha radical con la democracia es completamente distinta a la del fascismo histórico. Como bien señalas en tu pregunta, hoy la frontera entre democracia y fascismo ya no es clara. El fascismo del siglo XXI no busca abolir las formas democráticas, sino intervenir desde dentro, erosionarlas, transformarlas desde su interior. Esta manera de desdibujar las fronteras entre fascismo y democracia crea cierta obsolescencia de las viejas categorías analíticas como la de pulanzas, sobre las cuales volveré más adelante. Ahora bien, hay que considerar también otra diferencia histórica que ayuda a explicar esta mutación. En los años de entreguerras,
la democracia era una conquista reciente, ¿no? Una conquista histórica de las clases subalternas, producto o subproducto de la Revolución de Octubre y de la ola revolucionaria que siguió al colapso del orden liberal decimonónico tras la Gran Guerra. Fue un periodo de crisis brutal, pero también de importantes avances democráticos. El sufragio universal masculino se consolidó en muchos países, en algunos las mujeres conquistaron el derecho al voto, el espacio público se transformó, emergieron nuevas formas de participación popular. En ese contexto el fascismo apareció claramente como el enemigo de la democracia. Fue así en Italia de los años 1920, en Alemania con la destrucción fulminante de la República de Weimar en 1933, y la Guerra Civil Española, que fue un enfrentamiento directo entre fascismo y democracia. Hoy, en cambio, el contexto es completamente distinto, la democracia ya no aparece como una conquista por defender, sino más bien como una cáscara vacía. En gran parte del mundo occidental, y podríamos decir a escala global, la democracia se percibe como un cascarón formal, profundamente erosionado por los procesos de reificación mercantil del espacio público, por el vaciamiento de las instituciones, por una transformación estructural de la relación entre economía y política. Nadie piensa ya en la democracia como una promesa emancipadora. En Estados Unidos, Elon Musk apoyó la campaña electoral de Trump otorgándole $270 millones, y luego ingresó en su administración tomando cargos cruciales. En un contexto así, nadie puede definir la democracia como garantía de igualdad, libertad y justicia. Pero más allá del caso de Estados Unidos, es muy raro que se hable del fascismo como una amenaza real. Y aún en Estados Unidos el debate sobre el fascismo de Trump está muy circunscripto a las élites liberales. Biden y Kamala Harris, por ejemplo, lo calificaron como fascista durante la campaña, y hay discusiones en medios como el New York Times sobre este tema. Pero incluso ahí Trump suele ser representado como un cuerpo extraño, como una anomalía que cayó desde afuera sobre la democracia americana, paradigma de las democracias occidentales. Es decir, que no se lo concibe como lo que en realidad es, un producto genuino de la sociedad estadounidense y también de su sistema democrático. Esto también es muy interesante, para uno escucha tanto, y pues no lo está diciendo Agustín Laje, ¿no? Lo está diciendo Enzo Traverso. Sí, es un producto de ustedes, digamos, de ustedes los estadounidenses, es un producto de la democracia estadounidense y del propio sistema estadounidense. ¿No? Ustedes se encargan de decirle fascismo, pero es de ustedes, ¿no? Otra vez, Trump existe por ustedes. Y buena parte de las clases populares, sigue Traverso, de los sectores trabajadores, la defensa de la democracia, es lo último en su lista de preocupaciones. ¿Por qué habrían de considerar a Trump una amenaza para la democracia y a Biden su salvador? Esa oposición no tiene ningún sentido para ellos. Por supuesto que hay un grado de ceguera ahí. Trump es una amenaza, pero el problema es más profundo. No se puede defender la democracia identificándola con lo que existe hoy. La cuestión es qué democracia queremos defender, qué democracia queremos construir. Porque si la democracia es solo estas instituciones vaciadas, será muy difícil movilizar un gran movimiento antifascista para defenderla, sobre todo cuando quienes las atacan se presentan también como demócratas y dicen, con algo de razón, que estas instituciones no funcionan. ¿Qué es lo que hay que defender? Ahí está el problema. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tienen que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. Llegando al final, me quedan unos minutos para hacer algo de agenda y tengo varias cosas para recomendarles. Algunas incluso que no he leído, lo cual no está bien, pero bueno, uno sospecha que puede haber ahí algo interesante. A su vez, como siempre, me llegan audios de amigos que me invitan a ver sus cosas, que siempre son valiosas. Así que empecemos primero con ello y después les cuento lo que estuve leyendo y lo que estuve viendo en la semana. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Soy Gabriela Ojeda, directora de la compañía Ópera Independiente de San Telmo, y vengo a invitarlos al estreno de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, el cual se realizará el domingo 7 de junio a las 6 de la tarde en el Gran Teatro Maipú, ubicado en Maipú 380, Banfield. La Traviata, o La Extraviada en español, es una ópera basada en la novela La Dama de las Camelias. Ambientada en París, la historia sigue a Violeta, una exclusiva dama de compañía de frágil salud que decide abandonar su vida de excesos al conocer a Alfredo, un joven poeta. Sin embargo, el destino les tiene preparada una sorpresa que terminará en un desgarrador desenlace. En una versión al piano con cortes, coros, solistas, Ópera Independiente de San Telmo trae este drama inmortal a todo público. Hacete un regalo y ven a vivir la magia de la ópera con Ópera de San Telmo en el Teatro Maipú este domingo 7 de junio. Tengo acá dos libros que no leí, aunque uno sé bien de qué va, porque si se acuerda, hace un par de semanas, justamente cuando había salido el libro en inglés, conseguí una entrevista que salió en el New York Times. El libro se llama Masquismo de Elon Musk, ¿no? Los autores son dos, son Quinn Slobodian y Ben Tarnoff. Esa entrevista había sido muy interesante, por eso yo se las traje y era como el anticipo del libro que venía, ¿no? El subtítulo del libro es Elon Musk y la nueva era postliberal. Ellos tienen una tesis ahí también sobre que el masquismo supone como una redefinición incluso de la lógica del postfordismo. Así que me pareció que era un libro interesante, ¿no? Acerca de cómo ve Musk el mundo, la noción de la fábrica, su vinculación con Trump, con una especie también de vínculo Make America Great Again, pero conectado con la lógica más anarcocapitalista. Bueno, y otro montón de aspectos que son parte del libro y que por supuesto todavía no leí, solamente les estoy citando de memoria lo que recuerdo de la entrevista. Así que ya está en español. No sé si llegó a Argentina, porque a mí me pasaron una versión digital, pero ya está en español, ya está en España, digo. Bien, bueno, eso por un lado. Después tengo otro, que este sí sé que me interesó el título, pero no conozco a la autora. Se llama, también lo tengo en digital, acaba de salir, Profecía, se llama el libro, y lo escribe una filósofa llamada Carissa Bellis. Subtítulo Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción, desde los antiguos oráculos hasta la IA. Y eso me interesó, porque cosas que me interesan, pero eso aparentemente es una especie de historia de las predicciones, del famoso oráculo de Delfos hasta la actualidad. Y hoy sin leerlo, insisto, no. Leí la contratapa. Digo, pareciera, o yo supongo que va por el lado de cómo con la aparición de nuevas tecnologías, cómo siempre se vuelve a repetir esto de cierta adoración o cierto ensoñamiento, no sé cómo decir, cierto ensueño que se genera a partir de eso, de la novedad, y cómo aparecen toda una serie de fantasías respecto de
bueno, la capacidad de ver lo que va a venir, de cómo anticiparse a eso. Interpretación libre de un libro que no leí, eh, pero que suena bien por lo que veo acá en el índice y que fue publicado por Debate. En este caso, creo que el anterior era de Taurus, y me van a matar si lo cito mal, pero bueno, creo que era así. Sí, insisto, lo tengo en formato digital. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui y luego les cuento de la película que vi esta semana. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Vi una película rumana, que se llama Continental 25, que justamente se estrenó el año pasado, como una especie de comedia negra, y que tiene aspectos también de comedia política. Tiene una particularidad que la verdad que no se nota tanto. Reconozco que hasta no me había dado cuenta. Había algo raro en la forma de la filmación, pensé que se filmó en 10 días con un iPhone, que igual sería lo de menos, no es lo más relevante. Sí, habla, bueno, la protagonista es una especie de alguacil, fiscal, recaudadora judicial, hay como una figura medio extraña, ahí en una ciudad que es parte de Transilvania, ¿no? Y comienza la película con un caso de ella sienta que es una buena mujer y es comprensiva, y bueno, pero hay un caso de un tipo que es un homeless y que se nota que busca laburo, pero que nadie le da, porque obviamente por su aspecto, porque no tiene dónde vivir, y bueno, que finalmente en un momento logra entrar a una especie de hostel, pero tampoco paga, entonces lo vienen a desalojar, y esta mujer, pobre, aún siendo parte del Estado, es condescendiente, contempla la situación. Bueno, pero el tipo está en una situación de tal desesperación que el día que lo vayan a desalojar se mata. Y a partir de ahí es toda la culpa que le genera a esta mujer, que vuelvo a decir, que se notaba desde el primer minuto, que era una mujer comprensiva, que trató de ayudarlo, que incluso le trataba de conseguirle una alternativa, no me acuerdo si era una iglesia. Pero bueno, el tipo tenía su propia historia, que era bastante trágica. Así empieza la película mostrando lo difícil que es justamente un tipo que recogía basura, una vida de mierda, y este tipo se mata. Y bueno, y finalmente toda la película es eso, es decir, cómo le gira a ella la culpa sobre ese evento, con momentos que son tragicómicos, pero que también la revuelve un poco su propia identidad, la relación con ella, con la familia. No quiero adelantar aspectos ahí de la película, pero vínculos que uno no podía imaginar, de golpe se abre ese tipo de vínculos. Bueno, en fin, la película está bien, no llamaría enloquecedoramente a que la vayan a ver, pero está bien, ¿no? Se llama eso, Continental 25. Como siempre les digo, si se dan maña la van a encontrar en internet, si no me pueden escribir ahí a danteblog@gmail y veo si los puedo ayudar, pero está bien, ¿no? Radu Jude, no sé si se escribe así, es el director, que tiene otras varias películas que estuve viendo. Voy a ver si engancho alguna más esta semana y entonces hacemos una especie de retrospectiva de la obra de este director. Bien, si me queda ahí, no creo que no me queda casi ni un minuto, simplemente entonces los invito a... todas las semanas se me van anotando más gente en el curso, el nuevo orden mundial de Kant y Schmidt a Dugin y Peter Thiel. Es un curso que doy en el canal, son 3 clases de 2 horas cada una. Además hay un montón de material digital que yo les acerco, por supuesto, de manera gratuita. El curso no es gratis, el curso cuesta ahora como oferta 25.000 pesos. Y si les interesa, otra vez, los invito a que me escriban a danteblog@gmail.com y ahí les digo, bueno, cómo se escriben, cómo es el tema del dinero. Y eso es bastante simple. Les agradezco a todos los que se están anotando. Son clases pregrabadas, así que no es que ya empezó el curso que va a empezar en un día. Pueden empezar como ustedes quieran, ya están ahí. Cuando ustedes me dicen, Dante, quiero, pum,
Les mando ahí los links y arranca, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Juana Silva estuvo en la operación, la RZ transmitió, Juanjo Agüero fue quien produjo. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.